Vamos a continuar con la parte 2 del tema de Ingle y vamos a enfocarnos ahora en las estructuras, el contenido del conducto inguinal. La primera parte hablamos de cómo se origina el conducto inguinal, después cómo se limita, qué estructuras limitan el conducto inguinal, de dónde a dónde se extiende, los diferentes orificios. Y ahorita nos vamos a enfocar en qué hay, qué encontramos en el conducto inguinal. En hombres, habíamos dicho, encontramos el cordón espermático con sus diferentes envolturas, diferentes estructuras. En mujeres encontramos el ligamento redondo del útero. Y en ambos sexos encontramos al nervio ileoinguinal, pasando dentro de este conducto. Vamos a empezar con el cordón espermático. El cordón espermático, ya bien ustedes saben, es una envoltura que contiene diversas estructuras. Va a pasar por la formación que va arrastrando el testículo. Aquí está el testículo con su túnica vaginal, formada por el proceso vaginal. Vean cómo fue el anillo inguinal profundo, ya dijimos, ahí se llevó a la fase transversal y se observen. Ahí la fase transversal es la que se está abriendo en el anillo inguinal profundo. Después tenemos el anillo inguinal superficial, quien se está abriendo aquí es la aponeurosis del oblicuo externo. Y pues hay diferentes fibras también. Entonces, las estructuras que encontramos en el cordón espermático son las siguientes. Empezamos por una de las más importantes, número 1. Vamos a ir con contenido. El contenido del cordón espermático. Empezamos con el conducto deferente. El conducto deferente es esa estructura tubular que se origina desde el epidídimo, la cola del epidídimo, y va a llegar hasta la parte posterior de la vejiga, donde se encuentran las vesículas seminales, y ahí va a terminar el conducto deferente. Tenemos 3 arterias, vamos a ponerle 1, 2, 3, 2, 3, 4. Las 3 arterias del cordón espermático, ¿cuáles son? Tenemos, por ejemplo, la primera, más importante, la arteria testicular. Si el testículo descendió por este conducto, pues obviamente tiene que estar la arteria testicular. Tenemos también una arteria que se llama la arteria del conducto deferente. Arteria del conducto deferente, también llamada arteria deferencial. Y tenemos también la última arteria, la arteria cremastérica. La arteria cremastérica. Hay que hacer una aclaración muy importante. ¿Cuál es la aclaración que debemos hacer? La arteria, por ejemplo, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica, las 3 tienen orígenes totalmente diferentes. La testicular, por ejemplo, una regla que se pueden aprender es que todo lo del testículo viene de la pared abdominal posterior. Como el testículo se originó en la embriología desde la pared abdominal posterior, al momento de su descenso por el gubernáculo, se trajo consigo todo, se trajo consigo su irrigación, su drenaje venoso, su drenaje linfático, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viene desde la pared abdominal. La arteria testicular, por ejemplo, entonces va a ser rama de la aorta abdominal. Aorta abdominal. Es una de las ramas de la arteria testicular. La arteria del conducto deferente, como el conducto deferente les dije que llega a la parte de la vesícula seminal, que está atrás de la vejiga, entonces va a ser por una arteria vesical. Las arterias vesicales, es más común que venga la arteria vesical inferior, pero bueno, ahí puede haber variaciones donde puede venir de la superior. No es más común que venga de la inferior. La arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior. Epigástrica inferior. De hecho, en la imagen que hicimos, ¿se acuerdan? Esta imagen. Ahí vemos una pequeña rama, vamos a borrar todo eso. Vamos a borrar todo eso para ver, aquí está, borramos todo, para ver la arteria cremastérica. La arteria cremastérica es esta que está aquí. Es rama de la epigástrica, es esta que está aquí. Déjenme, pongo con color amarillo. Ahí está. La arteria cremastérica es rama de la epigástrica inferior. La arteria diferencial viene acompañando todo el conducto deferente. Y no se alcanza a ver la testicular, si no me recuerdo es esta. La testicular. Ahí están las 3 arterias que van a entrar con el cordón espermático.
Muy bien. ¿Qué otras estructuras encontramos en el cordón espermático? Si encontramos arterias, debe haber venas, ¿verdad? Pero no solamente son venas como tal. Es un plexo muy conocido llamado el plexo venoso pampiniforme. Pampiniforme, debido a la forma de red que tiene, este plexo venoso pampiniforme va a terminar en la parte más superior, en la parte más proximal de la ingle, como las venas testiculares, como venas testiculares. Es decir, este plexo venoso se encarga de drenar la sangre del testículo, se encarga de drenar la sangre del testículo, pero no solo eso. ¿Por qué tendrá esta forma de malla? ¿Por qué tendrá esta forma de red? El testículo tiene una función muy importante y tiene, que es la producción de espermatozoides. Ahí se producen las células que van a germinar. Y esa producción tiene que estar bajo ciertas condiciones de temperatura. Entonces, el testículo está regulado, tiene diferentes mecanismos para regular su temperatura. Uno de ellos es que está localizado en las bolsas escrotales, está localizado en el exterior. Si hay mucho frío, va a haber un movimiento ascendente por parte del músculo cremaster, lo que va a hacer que se caliente el testículo. O bien, si hace mucho frío en el exterior, el testículo, el plexo venoso pampiniforme, funciona como un calentador, va a calentar el testículo. Entonces pongamos ahí, mantiene la temperatura del testículo. La temperatura del testículo. Funciona como un calentador. Muy bien, tenemos entonces, ya dijimos, las venas, las arterias, el conducto deferente. ¿Qué vamos a ver? Si hay arterias y venas, debe haber también linfáticos. Encontramos linfáticos. Encontramos nervios también. ¿Qué nervios encontramos en el cordón espermático? ¿El ilioinguinal? Respuesta correcta, no. El nervio ilioinguinal o abdominogenital menor, rama del L1 del plexo lumbar, no se encuentra en el cordón espermático. Sí se encuentra en el conducto inguinal, aclaro. Sí está en el conducto inguinal pasando por el techo, entre los músculos transverso y oblicuo menor, pero no está dentro del cordón espermático. ¿Qué nervios sí están? Una de esas ramas es la rama genital del nervio genitofemoral. La rama genital del nervio genitofemoral. Recuerden que el nervio genitofemoral proviene de los niveles medulares de L1 y L2. L1 da origen al hilo hipogástrico e hilo inguinal, pero L1 y L2, la unión de esos dos, da el nervio genitofemoral, que después de perforar el psoas se divide en rama femoral y rama genital. La rama genital inervará el músculo cremaster dentro de las envolturas del cordón espermático. Entonces, eso es el nervio principal. Es un nervio motor, pero también tiene fibras sensitivas. Y número 8, tenemos fibras simpáticas, ¿verdad? Cuando hablamos de fibras simpáticas son fibras vasomotoras. Recordemos que una de las funciones del sistema simpático, vamos a quitar eso, es la vasoconstricción, vasomotoras. Muy bien, por ahí tenemos uno que otro vestigio del proceso vaginal. Y bueno, eso es todo el contenido del cordón espermático. Aquí vemos claramente, ahí están fibras de la rama genitofemoral, el plexo venoso pampiniforme, la arteria testicular es la más grande, ¿verdad? La que va a llegar al testículo. La arteria que acompaña el conducto deferente, es la arteria deferencial o la arteria funicular, rama epigástrica inferior, ahí está claramente, cómo entran. Vemos, chéquense los vasos cremastéricos. Los vasos cremastéricos dijimos que vienen de la epigástrica inferior. La arteria del conducto deferente viene a la vesical inferior, discúlpenme. Los cremastéricos vienen de los epigástricos inferiores. Muy bien. Eso fue el cordón espermático. Nomás para recordar las envolturas. ¿Cómo se llaman las envolturas del cordón espermático? Tenemos a la fascia espermática interna. ¿Quién forma la fascia espermática interna? Respuesta correcta. Es nada más y nada menos que la fascia transversales. La fascia transversales. Recuerda que esta fascia espermática interna, en las fascias transversales, aquí se va a insertar en los bordes del anillo, ¿cuál anillo? Inguinal superficial o inguinal profundo. Del anillo inguinal profundo.
Entonces, la fascia espermática interna se va a insertar alrededor de los bordes del anillo inguinal profundo. Aquí. Vean cómo la fascia transversalis aquí está separándose. Es una abertura del anillo inguinal profundo de la fascia transversalis. Después tenemos la segunda capa, es la fascia cremastérica. Ya mencionamos, la fascia cremastérica proviene del músculo oblicuo interno. Y esta fascia está inervada por la rama genital del nervio genitofemoral. Ojo, la acción del músculo cremaster, la mayor parte de las fibras del músculo cremaster son fibras del músculo esquelético, estriado esquelético. Se ha investigado últimamente, también tiene poquitas fibras del músculo liso, que participan en los reflejos, sobre todo el reflejo cremastérico. Y estas fibras, tanto las estriadas como las lisas, van a causar un ascenso del testículo. El ascenso del testículo es acción del músculo cremaster. Después tenemos la fascia espermática externa. La fascia espermática externa formada por el músculo aponeurosis del músculo oblicuo externo. Recordemos, esta fascia espermática externa se va a insertar en los bordes de un anillo. ¿Qué anillo dijimos que participaba aquí? El anillo inguinal, el anillo inguinal superficial. Entonces, eso es todo el cordón espermático. Veamos, este es el anillo inguinal superficial y vean cómo la aponeurosis del músculo oblicuo externo se está separando a nivel del anillo. Aquí se está insertando la fascia espermática externa. Y todo esto es la fascia espermática externa. ¿Ok? Muy bien, eso fue el cordón espermático, chavos. Vamos a pasar ahora con el tema de la otra estructura que es en las mujeres. Las mujeres no tienen cordón espermático. Claro, las mujeres tienen anillo inguinal profundo, tienen anillo inguinal superficial, tienen conducto inguinal. Las mujeres es lo mismo. Lo expliqué en hombres porque es un poco más fácil explicarlo en hombres, por la sencilla razón, no por otra causa. Pero en las mujeres es parecido, simplemente vamos a agregarle, o más bien vamos a sustituir el cordón espermático por esta imagen del cordón espermático. Otra vez, vean, aquí está esta imagen del Gray. Y ahora tenemos el ligamento redondo. ¿Qué es importante notar del ligamento redondo? Pongamos el ligamento redondo del útero. ¿De dónde a dónde va? El ligamento redondo del útero se inserta en el útero. Se inserta desde el útero, ponemos ahí, desde el útero a nivel del fondo uterino. Esta estructura que vemos aquí en la imagen, esta es la vejiga, aquí está la vejiga, este es el útero, vamos a poner otro sol. Este es el útero. Esta parte que estamos viendo del útero, la parte más prominente, más hacia el ápice, hacia el fondo, se llama fondo del útero. Del fondo del útero salen varias estructuras. Tenemos, por ejemplo, esta estructura que vemos aquí, que se llama ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cómo se llama este anillo? Pongamos ahí. Entra en el anillo inguinal profundo, obviamente. Si vas a entrar al conducto inguinal, lo tienes que hacer desde el anillo inguinal profundo. Después pasa por el conducto inguinal. Ojo, si pasas por el anillo inguinal profundo, te vas a llevar todas las capas que se llevó el cordón espermático. Hablando de la fascia espermática interna, de la fascia transversalis, la fascia cremastérica, una pequeña capa muscular que se lleva del oblicuo interno, y también la fascia espermática externa cuando cruza el anillo inguinal superficial. A pesar de que las mujeres no tienen cordón espermático, estas fascias reciben el nombre de fascia espermática, por lo que les decía. Entonces pasa por el conducto inguinal, sale por el anillo inguinal superficial, anillo inguinal superficial, y finalmente llega a los labios mayores. Es importante eso, llega a los labios mayores. Esta estructura del ligamento redondo
¿cómo se originó o de dónde viene esa estructura del ligamento redondo? Ya habíamos platicado, es un remanente, el ligamento redondo, de la porción distal larga del gubernáculo. Recuerda que el gubernáculo es la estructura que jalaba el ovario, pero la parte distal que lo une con el útero se continuó como ligamento redondo del útero. Aquí en esta imagen, ¿dónde encontramos vamos a quitar esto? Tenemos una vista superior de las vísceras pélvicas en la mujer. Nuevamente, otra vez, vamos a escribir. Esto es el útero, esto es el fondo uterino, vean. Y del fondo uterino sale el ligamento redondo del útero, vean cómo se va a introducir al anillo inguinal profundo para entrar al conducto inguinal. Chéquense cómo el anillo inguinal está lateral a los vasos epigástricos, igualito que en los hombres, es parecido a los hombres. Muy bien, entonces esta parte, este ligamento aquí ya está cortado, pero es el segmento distal del gubernáculo. Hay un segmento proximal del gubernáculo. El segmento proximal del gubernáculo también se inserta aquí en el fondo, pero este viene desde el ovario. Y este ligamento se llama ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario viene de la porción proximal corta del gubernáculo. Entonces, si nos preguntan, ¿qué del gubernáculo? Da dos estructuras, el gubernáculo en las mujeres. El ligamento redondo desde su parte distal, larga, y el ligamento propio del ovario, este es el ovario, uterovárico también se llama, ligamento uterovárico, es de la porción proximal corta del gubernáculo. Así nos podemos acordar. Y bueno, eso es del ligamento redondo. Tiene una arteria de repente, la arteria de Samson, que acompaña al ligamento redondo. Muy bien, pasemos ahora. Estas son las estructuras del conducto inguinal, agregándole también el nervio ilioinguinal. Recordemos, el nervio inguinal, donde tenemos una imagen. Aquí está esta parte, aquí está el nervio inguinal. Bueno. El nervio inguinal, recordemos, es un ramo de L1, el nervio inguinal. Ojo, no es parte, ahí dice cordón espermático, pero no es parte del cordón espermático, es parte del conducto inguinal. Viene el L1 del plexo lumbar, recuerda, el abdominogenital menor. Este va a llegar desde la parte profunda del transverso, llega al anillo inguinal superficial, pero no pasa por el anillo inguinal profundo. Recuerda, no pasa por el profundo. Llega desde el techo del conducto inguinal y luego sale por el anillo inguinal superficial. Esa va a ser la diferencia. Y ya serían todas las estructuras del conducto del cordón espermático. Lo que sigue, vamos a hablar de casos clínicos ahora. Ahora vamos a hablar de los cuadros clínicos. Ya hablamos de las estructuras. Vamos a hablar de los cuadros clínicos. Empezamos con el reflejo cremastérico. ¿Qué es este reflejo cremastérico? Para empezar, quiero explicarte lo que es un reflejo. Un reflejo es una respuesta ante un estímulo. Normalmente el estímulo desencadena una vía aferente, es una vía sensitiva, ya sea al tocar algo, al hacer compresión sobre algo, al distender algo. Eso causa una vía aferente, sensitiva. Esa vía sensitiva llegará a la médula espinal, puede llegar al tallo, puede llegar a la médula, puede subir y bajar. El punto es que este reflejo no llega a la corteza, no es algo que tú puedas controlar, no es algo del cual seas consciente. Después, ya sea en médula o en tallo, en este caso es médula, no nos vayamos a tallo, luego hablaremos de tallo. Pero en este caso llega a la médula y en la médula puede hacer un reflejo, una sinapsis, eso se llama reflejo monosináptico, o puede hacer varias sinapsis, polisináptico se llama. Cuando es monosináptico, esto es un poco más rápido y despierta o desencadena una respuesta motora mediante una vía eferente. La vía eferente es la vía motora, lo que va a responder, ¿ok? Entonces, vamos a hablar
En este caso, el músculo cremaster, vamos a notar, recuerden que el músculo cremaster tiene cuando se contrae el músculo cremaster, causa una, vamos a anotar, vamos a poner el pulmón, aquí está el pulmón, ya está, causa la elevación del testículo. Eso es lo que hace la contracción del músculo cremaster. ¿Sale? Recuerden que el músculo cremaster o la fascia cremastérica va a formar la segunda capa o la capa intermedia del cordón espermático. Acuérdate que había una fase espermática externa, músculo oblicuo externo, fase espermática interna, fase transversalis y la fase cremastérica, que es la segunda o capa intermedia. Muy bien. La inervación del músculo cremaster, ya sabemos, es por la rama genital del nervio genitofemoral. Es decir, la respuesta eferente, la respuesta motora es por el ramo genital del genitofemoral. ¿Ok? Esto se hace mediante un arco reflejo, lo que les platicaba. Llega la vía aferente a médula espinal, y desencadena un arco reflejo que causa la elevación. ¿Cómo se estimula el reflejo cremastérico? Muy sencillo, se hace una presión o un roce, puede ser con un objeto romo, sobre la cara anterior, superior, la parte superior, o bien puede ser la región medial del muslo. Hay autores que lo desencadenan sobre el ligamento inguinal, sobre el recorrido del ligamento inguinal, ya depende de dónde lo leas. ¿Qué es lo que se está estimulando? Aquí depende también dónde lo leas. La mayor parte de los libros de anatomía, lo que hace pregunta de examen, se desencadena la vía aferente. Quien lleva la vía aferente es el nervio ilioinguinal. Habrá otros autores que digan que no, es la rama femoral del genitofemoral lo que causa la vía aferente. Para fines de examen nos vamos a quedar con nervio ilioinguinal, pero ten en cuenta que aquí la literatura anatómica hay muchas discordancias. Se han hecho estudios incluso de toda la discordancia que hay sobre este reflejo. La vía aferente entonces viaja por el nervio ilioinguinal, llega hasta la médula espinal, llega al nivel de L1 en la médula espinal, a ese nivel llega y después va a hacer una respuesta sináptica sobre la neurona motora, respuesta motora en el nervio genitofemoral, a nivel de L1 y L2. También esto es muy variable, hay quien dice que es más L2 que L1, la mayor parte son estos niveles, L1 y L2. Ahora, este reflejo te sirve, tiene una utilidad, tiene más utilidad en los niños, y sobre todo en patologías, es muy útil en patologías del testículo, por ejemplo, una torsión testicular. Quisiera que todas las enfermedades que pusiera las vamos a investigar de tarea. Torsión testicular, tenemos una orquitis, una inflamación del testículo, etc. Enfermedades del testículo. Y carece de importancia ya en los adultos. ¿Por qué? Porque se va desapareciendo en los adultos este reflejo. En los neonatos es más prominente. Tiene ciertas utilidades, pero realmente es muy escasa la utilidad clínica de este reflejo. Muy bien. Vamos a hablar sobre las masas inguinales, sobre todo cuando hablamos del tema de las hernias. Vamos a poner ahora, cambiar el tema de las hernias. ¿Cómo definimos una hernia inguinal? Definición de hernia inguinal. La definición de una hernia inguinal es la salida de una víscera o parte de una víscera por un agujero, ya sea un agujero normal o un defecto de la pared abdominal. Las masas inguinales, cuando hablamos de una hernia inguinal, ¿dónde las localizamos? Sobre todo, vamos a hablar de estas hernias o masas inguinales, las localizamos en la pared anterior del abdomen, en la parte baja de la pared anterior del abdomen.
en la parte baja de la pared anterior. Eso es lo de la hernia inguinal. Muy bien. Recuerda dónde ubicamos al ligamento inguinal. Yo quiero que todo el mundo vea esto. Imagínate que vamos a explorar a un paciente que tiene una hernia inguinal. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar al ligamento inguinal. Recuerda que el ligamento inguinal va de esta espina ilíaca antero superior. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta qué estructura se inserta? En la espina del pubis o tubérculo del pubis, que es lo mismo. Entonces, aquí se ubica la espina ilíaca antero, perdón, el ligamento inguinal. Toda esta es su extensión. Y así ubicamos a los anillos inguinales. El anillo inguinal profundo está a la mitad del ligamento superior, a la mitad del ligamento, y el anillo inguinal superficial está por encima del tubérculo del pubis. Entonces, de esta forma podemos ubicar los anillos. Si tú quieres meter tu dedo, imagínate que quieres explorar el anillo inguinal, puedes colocar tu dedo, te colocas un guante, con tu dedo sigues el escroto y con el escroto te metes por el anillo inguinal superficial, por aquí, por este agujero te vas a meter. Y vas a meter tu dedo por todo el trayecto del conducto inguinal. Y de esa forma puedes detectar si un paciente tiene una hernia o no. La regla general es que si tienes una hernia por encima del ligamento inguinal, es una hernia inguinal. Pero si es por debajo del ligamento inguinal, pues puede tratarse de una hernia femoral. Ya hemos dejado esa regla acá, claro. Bueno, ¿cuáles son las causas de las hernias? Las causas se dividen en causas congénitas, las causas congénitas y causas adquiridas. Cuando hablamos de causas congénitas, normalmente nos referimos a una persistencia del proceso vaginal. ¿Se acuerdan del proceso vaginal? Esa prominencia del peritoneo que se extendía por el conducto inguinal. Este proceso debe cerrarse. Si no se cierra, es muy susceptible que ocurran las hernias. Ahora tenemos también las hernias adquiridas. ¿Por qué ocurren las hernias inguinales adquiridas o las hernias en general adquiridas? Es primero que nada, por un aumento de la presión abdominal. Aumento de la presión abdominal. Eso es una. Ya sea por un paciente que tiene una neumopatía, un problema en el pulmón. Tú dices, ¿qué tiene que ver el pulmón? ¿Qué tiene que ver el pulmón con la ingle? Nada, pero estos pacientes tosen mucho y el toser mucho causa un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, este aumento constante de la presión intraabdominal causa que el efecto se empeore. También tenemos lesiones nerviosas, sobre todo en las cirugías, y debilidad de los músculos de la pared abdominal, debilidad de los músculos. Son las lesiones. Estas lesiones causan que los defectos de la pared sean más débiles, por los cuales las hernias puedan salir. Ahora, ¿cómo vamos a tener a estos pacientes? El cuadro clínico, ya les dije, va a haber una masa en la región inguinal. Si es una hernia inguinal, se va a localizar por encima del ligamento inguinal. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, vamos a poner una masa en región inguinal. Esta masa va a empeorar con la bipedestación. Y recuerde que si tú quieres palpar todo ese bulto, esa hernia, y no puedes palpar el polo superior, pongamos el polo superior, difícil de palpar. Si el polo superior es difícil de palpar, podemos pensar que se trata de una hernia inguinal, porque viene desde la parte más alta de la región inguinal. Entonces, esa forma así vamos a definir las hernias inguinales. ¿Ok? Ya dijimos, dónde se localizan, la definición, las causas y cómo se va a manifestar. Ahora, quiero que pongan mucha atención, ya que la clínica puede extenderse y puede tener muchas variantes. Dos complicaciones de las hernias, en general de cualquier hernia. Tenemos la incarceración
y la estrangulación. ¿A qué nos referimos con esto? A la encarceración, la estrangulación. Vamos a escribir del color. La encarcelación se refiere a la imposibilidad de regresar el contenido herniario. Imagínate que, como se ve en la imagen, se salió el intestino, como puedes ver, por el conducto, por el defecto de la pared abdominal, se salió el intestino, y tú, lo esperado es que tú con tu dedo explorador puedas regresar ese pedazo de intestino. Es lo que se hace en primera instancia. Si no hay problemas, si no hay complicaciones, lo ideal es regresarlo. Después te esperas un momento, le pides al paciente incluso que tosa, que haga una presión, y si ves que no regresa, incluso así lo puedes dejar, le das un manejo conservador. No es necesario que sea una cirugía realmente. Eso es una hernia reductible, pero una hernia irreductible o que está encarcerada, yo imagino como si estuviera en una cárcel de encarcerada, es que no puede regresar. Entonces es imposible regresar al contenido herniario. ¿Qué puede pasar si se atrapa un pedazo de intestino? Lo primero que va a pasar, el cuadro clínico de este paciente se va a comportar como una obstrucción intestinal. Imagínate que el paciente te dice que tiene un bulto, pero aparte lleva 5 días sin poder ir al baño. Y tú ves ahí, lo exploras y notas un bulto aquí demasiado grande. ¿Por qué no puede ir al baño? Porque aquí, cuando está pasando el bolo, por así decirlo, el quimo, por esta región intestinal, se está atorando, no puede haber una circulación del quimo hacia el intestino grueso y no va a haber una defecación. Es por eso que es una obstrucción intestinal. Y en algunos casos puede haber dolor, ya más severo, dolor. Ahora, la estrangulación. ¿Qué significa estrangulación? Vamos de otro color morado. La estrangulación se refiere a la isquemia del intestino. Literalmente, estás estrangulando al tejido, le estás causando una obstrucción de los vasos, obstrucción del flujo de los vasos. Si hay isquemia, ¿qué puede pasar? Si hay isquemia en un órgano, acuérdate que va a haber dolor de tipo visceral. Además, la isquemia puede predisponer a infecciones, se puede infectar y en el peor de los casos se puede reventar. Bueno, perforar, no bien, perforación intestinal. Perforación. Y la perforación puede causar muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere con encarcelación o estrangulación. Entonces, las hernias se pueden dividir en directa e indirecta, ambas, bueno, las inguinales, ¿verdad? Pero todas las hernias también se pueden dividir en encarcelada y no encarcelada, y las encarceladas se pueden dividir en estrangulada y no estrangulada. ¿Cuáles van a ser los síntomas de una hernia estrangulada? Va a haber aumento del calor, va a ser una zona caliente, va a ser una zona roja, eritematosa. Eritematosa significa rojo, caliente, rojo, y pues va a haber dolor. De esa forma te puedes dar cuenta si una hernia está atrapada, estrangulada. Muy bien, entonces esto fue una explicación de hernias de forma general. Vamos a hablar ya de hernia por hernia. Vamos a hablar de la hernia inguinal directa. Recuerda, toda hernia inguinal es una salida del intestino o de una víscera por encima del ligamento inguinal. Así vamos a definir las hernias inguinales. Ahora, estas hernias inguinales, las que salen por encima del ligamento inguinal, se dividen directa e indirecta. Aquí está, recuerden, la vista posterior de la pared anterior. Vamos a ponerlo acá. Tenemos el ligamento inguinal y teníamos dos espacios, ¿se acuerdan? Este espacio que era un triángulo y este espacio que era un círculo. Entonces,
Estos dos espacios están por encima del ligamento inguinal. Uno se llama triángulo de Hesselbach y otro se llama anillo inguinal profundo. Si estamos hablando de la hernia inguinal indirecta, ¿cuál es la vía de salida? Y la respuesta correcta va a ser el anillo inguinal profundo. Inguinal profundo. Es decir, la hernia inguinal indirecta es la que se sale por esta abertura y es la que va a seguir todo el recorrido del ligamento, del conducto inguinal. Esa va a ser la distinción, lo característico de las hernias inguinales indirectas, que va a seguir todo el recorrido del conducto inguinal, desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. Eso sí es un defecto completo, puede que nomás salga por el anillo inguinal profundo y no avance tanto, ya depende del defecto. Generalidades, estas son las hernias más comunes. De las hernias inguinales, estas son las más comunes. Y no solo son las más comunes, también son las más comunes en los varones. En los varones estas son las más comunes. Causas. Las hernias inguinales indirectas suelen tener una etiología congénita. Es decir, no es tanto una debilidad de la pared, es un defecto, no se cerró bien el proceso vaginal. Y en base a qué tanto haya sido el defecto de la ausencia del cierre del defecto del proceso vaginal, es la extensión de la hernia. Si hubo un problema congénito completo, una ausencia de cierre completo, esta hernia, como pueden ver en la imagen, chéquense, salen por el anillo inguinal profundo y tiene todo el recorrido del conducto inguinal. Pasa por los dos anillos de la hernia inguinal indirecta. ¿Sale? Hernia inguinal indirecta. Acuérdense la regla. Si tú pasabas por el anillo inguinal profundo, te llevabas a la fascia espermática interna y a la fascia cremastérica. Y salías por el anillo inguinal superficial, te llevabas a la fascia espermática externa. Entonces, pregunta, ¿cuántas cubiertas adquiere la hernia inguinal indirecta? Pongamos las 3. Las 3 cubiertas. Cuando tú tengas un paciente con una hernia inguinal indirecta, tiene las 3 cubiertas. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres explorar a este paciente? Pongamos ahí la exploración. Tú vas a percibir un bulto. Acuérdate que en la exploración, imaginemos que tenemos un conducto aquí y mi dedo es el dedo explorador. Todos viendo a mí. Entonces, vas a meter tu dedo por el conducto inguinal y le vas a decir al paciente que puje. Si puja, tú puedes sentir el abultamiento ya sea en el dorso o en la punta. Si lo sientes en la punta, significa que la hernia siguió el trayecto del conducto inguinal. Entonces, en la exploración lo vas a sentir bulto, se percibe en la punta de tu dedo. Es muy importante esto. En resumen, repito todo otra vez. ¿Cuál es la hernia inguinal indirecta? Es una hernia inguinal por encima del ligamento inguinal que va a salir por el anillo inguinal superficial. Si no te ponen en el examen anillo inguinal superficial, te pueden poner en un espacio que lateral a los vasos epigástricos inferiores. Así tal cual. Quizá no te ponga la palabra anillo inguinal profundo, pero te pueden poner lateral a los vasos epigástricos inferiores. Porque es un espacio que está lateral a los vasos epigástricos inferiores. Si la hernia sale por ese espacio, significa que es un problema congénito. Ocurre más en hombres porque el conducto inguinal es más largo en hombres. Es un poco más largo en hombres. Si sale por ese conducto, por ese espacio verde, si sale por aquí,
vas a percibir el bulto en la punta de tu dedo, porque tu dedo está en el trayecto del conducto inguinal y lo vas a sentir en la punta. ¿Cómo quiere salir el bulto cuando hay un aumento de la presión intraabdominal? ¿Sale? Y adquiere las 3 cubiertas porque se fue por los 3 anillos. Pasemos ahora, esto fue un resumen de la hernia inguinal indirecta, pasemos ahora a la hernia inguinal directa. A ver, las hernias inguinales directas, de otro color, vamos a poner de color azul. ¿Qué es importante de la hernia inguinal directa? ¿Cuál es la vía de salida? También la vía de salida debe ser un espacio por encima del ligamento inguinal, pero ahora no es este, ya no es este, ya no es el anillo inguinal profundo, ahora es el famoso otro color, a ver, otro color, amarillo, amarillo. Ahora no, otro, a ver, es el famoso triángulo de Hesselbach. El famoso triángulo de Hesselbach. La vía de salida, triángulo inguinal de Hesselbach. Si no te ponen triángulo de Hesselbach en el examen, ¿qué te pueden poner? Un espacio que está lateral o medial a los vasos epigástricos. Lateral o medial. Respuesta correcta. Medial. El anillo inguinal profundo es lateral a los vasos. Es lateral, pero el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach es medial. Entonces pongamos ahí medial a los vasos epigástricos. ¿Ok? Es la forma para entender hernias inguinales. La etiología, esta diferencia de la pasada, esta suele ser adquirida. El problema es adquirido, y los problemas adquiridos suelen ser una debilidad de la pared abdominal. Ya sea por alguna cirugía, a lo mejor. Es más común esta, aclaro, es más común esta en hombres ancianos, porque los ancianos estos tejidos se van haciendo más débiles, pero no porque sea más común en hombres, las mujeres no pueden tener hernias inguinales directas. De hecho, aparecen mujeres, sobre todo si a una mujer si tiene muchas cesáreas, a lo mejor, o si le hacen alguna cirugía en esa región abdominal, puede lesionar el triángulo, puede lesionar estructuras de la aponeurosis que refuerzan estos espacios y que haya predisposición a hernias. Como puedes ver, chécate. ¿Por qué le dicen hernia inguinal directa? Porque esta atraviesa directamente la pared abdominal. Esta atraviesa directamente. Esta no tiene que irse por el conducto inguinal para atravesar la pared abdominal. No. Esta atraviesa directamente la pared. Un defecto de la pared, como se llama triángulo de Hesselbach. Entonces, como puedes ver, la hernia inguinal directa no pasa por el anillo inguinal profundo. Como no pasa por el anillo inguinal profundo, no se lleva la fascia espermática interna y tampoco se lleva la fascia cremastérica. ¿Ok? Entonces, si llegas al conducto inguinal, pero no por el anillo inguinal profundo, llegas directa. Yo antes me confundía, cuando era estudiante, a lo mejor les puede pasar a ustedes, que cuando dices a la directa, dices, la directa pasa directamente por el conducto inguinal. A lo mejor a alguno le habrá pasado esa confusión, pero no se refieren en base al conducto inguinal, se refieren en base a la pared abdominal. La que pasa directamente por el conducto inguinal es la indirecta. La que no pasa por el conducto inguinal y pasa directamente por la pared es la directa. ¿Me expliquen esto? Entonces, si pueden observar en la imagen, ¿qué cubiertas está llevando la hernia inguinal directa? ¿Qué cubiertas son estas? Esta es la aponeurosis del oblicuo externo. No se lleva ni la cremastérica ni la espermática interna. Por lo tanto, solo va a estar cubierta por la fascia espermática externa. Solamente va a estar llevada por la fascia espermática externa. Nada más. Repito entonces, un repaso de hernia inguinal directa. ¿Dónde sale la hernia inguinal directa?
por el triángulo de Hesselbach, limitado, ya saben ustedes, por el músculo recto del abdomen, por el ligamento inguinal abajo, músculo recto del abdomen medialmente, y los vasos epigástricos están laterales al triángulo. ¿Okay? El triángulo es medial a los vasos son laterales al triángulo. Y ahí está el sitio de las hernias inguinales directas, aquí son las directas, aquí son las indirectas, y aquí son las femorales, es diferente, porque son por debajo del ligamento inguinal. Muy bien, te dijimos que es un problema adquirido, ocurre en hombres ancianos, también puede ocurrir en mujeres, y por el hecho que solo no cruza por el anillo inguinal profundo, solo agarra la fase espermática externa. Y esto cuando atraviesa, ojo, el anillo inguinal superficial. Si no atraviesa el anillo inguinal superficial, no se lleva ninguna capa, aclaremos eso. Si no pasa por el anillo inguinal superficial, no se lleva ninguna capa. Pero si sí se lleva, es eso. Es por el anillo. Muy bien. Pasamos ahora al tema de las hernias crurales, también se llaman hernias femorales, las hernias femorales. Vamos a ponerlas de otro color verde. ¿Cuál es la vía de salida de estas hernias femorales? Pues el conducto femoral. El conducto femoral. Lo que llamaban unos autores el infundíbulo. ¿Se acuerdan de Iván? Bueno, Iván ahí está. La mnemotécnica Iván hace alusión a la I del infundíbulo o el ganglio linfático inguinal, depende de la estructura que quieras ver. La vena, la arteria, por aquí pasaría el nervio femoral. Ahí está Iván, pero por el otro lado, por atrás, por posterior. Recuerda, estamos en abdomen, no estamos en muslo. Bueno, el conducto femoral conduce hacia el muslo, hacia el compartimento anterior del muslo. Las hernias femorales, aclaro, hay una característica que tiene este conducto y es que tiene un cuello estrecho. Por cuello del conducto me refiero, imagínense que está el conducto y cuando está el anillo pasa esto. O sea, la parte más estrecha del conducto se llama cuello a nivel del conductito. Entonces, el cuello del conducto femoral es estrecho. Esto lo predispone, acuérdense, a que se encarcele o que se estrangule, las dos. Es muy común que estas hernias femorales, como se ve en la imagen, chéquense, ¿cómo se va a manifestar esta enfermedad? Es un bulto por debajo del ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal. Es una mujer, como pueden ver, es más común en mujeres, sobre todo en mujeres ancianas. La causa suele ser adquirida, y es en mujeres ancianas. ¿Por qué? Porque la pelvis, como la pelvis de la mujer es más ancha, este agujero se hace más ancho, se hace un poquito más ancho y es más predisponente a que salgan el intestino por ahí. Si está estrangulado, va a haber dolor, va a haber isquemia, va a haber calor, rubor, etc. Eso es de las hernias crurales. Pasemos ahora, las hernias crurales es todo. Pasemos ahora al tema de las hernias umbilicales. Imaginemos que tenemos un niño de 1 año de edad, bueno, digamos 6 meses. Un niño de 6 meses, un lactante de 6 meses. Y este lactante de 6 meses viene por una bolita, así. Este es su ombligo. Una bolita en el ombligo. ¿Ok? ¿Qué conducta hay que seguir en estos casos? ¿Ok? Las hernias umbilicales, como bien saben, son defectos del anillo umbilical. ¿Ok? Normalmente se cierra al nacimiento, pero puede estar abierto. No siempre se cierra al nacimiento. El niño puede estar con esas masas después del nacimiento. Entonces, lo correcto es tratar de reducir la masa, tratar de meterlo y no vamos a operar. ¿Ok? ¿Por qué no se operan? Porque hay que esperar hasta el año de edad.
hasta un año de edad. ¿Por qué? Porque a esta edad se cierra solo. Aunque el bebé nazca con un defecto en el agujero umbilical, hay que esperarnos a que se cierre solo. No hay necesidad de cerrarlo quirúrgicamente. ¿Me voy explicando? Hay libros como el Schwartz de cirugía que te dice que hasta los 5 años. Así que también depende de cómo lo lees. El Grey de Anatomía nos dice un año de edad. Entonces, no se opera hasta el año de edad. Son defectos a nivel de la línea media, en el ombligo. Hay también las paraumbilicales también. Son hernias umbilicales, como pueden ver. Son masas a nivel del ombligo. Y hay masas que se llaman paraumbilicales. Las paraumbilicales son más comunes en adultos. Son alrededor del ombligo, en la parte lateral del ombligo. Y estas tienen un cuello estrecho, como las femorales. También se pueden encarcelar. Pasemos ahora a las famosas hernias de Spiegel. Esta es una imagen del músculo recto del abdomen. Este es el músculo recto del abdomen, No sé si se acuerdan cómo se llama la parte lateral del recto. ¿Cómo se llama esta línea? La línea de Spiegel. La línea de Spiegel. Y también teníamos una estructura llamada, esta, ¿se acuerdan? El arco de Douglas. Es el recto abdominal, la línea de Spiegel, el arco de Douglas. Bueno, el arco de Douglas, recuerdan, o la línea arqueada, dividía la vaina de los rectos en dos partes, una parte superior y una parte inferior. En el cuarto inferior, la hoja posterior de la vaina de los rectos va a corresponder a la fase transversalis. Esto ya lo hemos platicado. El punto de este dibujo es que veamos dónde ocurren las hernias de Spiegel. Las hernias de Spiegel ocurren en la línea de Spiegel y suelen ser por debajo de la línea arqueada. Entonces, vamos a encontrar las hernias, va a ser una tumoración a este nivel. Entonces, pongamos ahí localización de la hernia. Va a ser pared anterior inferior del abdomen, parte anterior e inferior del abdomen. Pueden poner ahí también por debajo de la línea arqueada. O bien en la línea de Spiegel. Aquí tenemos unos ejemplos de las hernias de Spiegel, como pueden ver. Spiegel hernia está debajo de la línea arqueada a nivel de la línea. Tenemos hernias umbilicales, ahí lo que se llaman hernias ventrales son un poco más superiores. Y también tenemos un ejemplo de las hernias incisionales. Las hernias incisionales, viene la palabra incisión. El cirujano, cuando operó el abdomen, hizo una incisión y el cirujano tiene que tener cuidado de que no exista una eventración de las estructuras que están de abajo. Entonces es importante un adecuado cierre. Ahí depende qué tipo de herida sea, qué tipo de cierre hayan hecho. Y las hernias incisionales son eso, una hernia que está saliendo por la herida quirúrgica. Bueno, chavos, con esto acabamos la clase de las hernias. Es un tema muy extenso que les va a servir mucho para la vida. Como pueden ver, nos llevamos buen rato explicando hernias. Fue más clínico esta clase que anatómico, pero que lo dominen. La clase de ayer de pared del abdomen se relaciona mucho con esto, entonces es importante entender esto. Ya que entendemos pared del abdomen, de verdad será más fácil entender las hernias. Esto aplíquenlo en la vida porque les va a servir. Les va a llegar pacientes con hernias a su consultorio, a su hospital. ¿Ok? Muy bien, nos vemos a la próxima.